30 minutos, ya está aquí la mesa de los miércoles, lista con Andrea Chávez, senadora de Morena. ¿Cómo estás, Andrea? Buenos días. Buenos días, Azucena, contenta de estar en la mesa. Un saludo a la audiencia, como siempre. Qué gusto verte. Lilia Aguilar, diputada del PT. ¿Cómo estás, Lilia? Bienvenida, gracias, buenos días. Con un gusto de estar por aquí, por primera vez invitada en esta mesa, así que estoy muy contenta. Gracias por estar acá. Dos chihuahuenses en la mesa, querida Azucena. Y además, representantes de Ciudad Juárez. Oye, pues entonces 3 norteñas en la mesa. ¡Eso! Bien. Bueno, pues se va a poner bueno, por supuesto. A ver, primero, un tema que les incumbe a Morena y al PT. El tema de la reforma electoral y luego entramos ya a otros temas. Buenísimo. Hay un asunto ahí de plurinominales, que la presidenta dice hay que eliminar los plurinominales, hay que modificar la forma en que se eligen, etcétera, y eso evidentemente pues al PT no le conviene. A ver, Andrea, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué les han dicho a ustedes como senadores? Bueno, de inicio lo que le puedo comentar a la audiencia es que se acaba de conformar una comisión que tiene una presidencia ejecutiva a cargo del compañero Pablo Gómez, que estuvo al mando de la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un compañero con una extraordinaria trayectoria de lucha para fortalecer los mecanismos democráticos que existen en nuestro país, para el fortalecimiento de las instituciones, y por ello es que nos congratulamos del nombramiento del compañero Pablo Gómez, así como de otra serie de compañeras y compañeros que integran esta comisión, como la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez, José Antonio Peña Merino, que es el titular de la Agencia Digital para la Transformación, Ernestina Godoy, consejera jurídica, Arturo Saldívar, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y un infinito etcétera. ¿Qué va a hacer esta comisión? Escuchar a la gente. ¿La gente qué quiere, en términos llanos? Que las elecciones sean menos caras, generar menos expendio, que haya más presupuesto para pensiones, para programas, para apoyos, que ya no cueste tanto los mecanismos de elección, eso en primer lugar, y en segundo lugar, que las listas de plurinominales o de representación popular no sirvan para meter a los impresentables. No estamos hablando de eliminar un mecanismo, o sea, no eliminar de los pluris, ¿o cuál es la propuesta? ¿Eliminarlos? Es que en realidad todavía no hay propuesta, querida Azucena. Pero Morena, independientemente de lo que diga la presidenta... Pues mira, en Morena vemos de todo un poco. A ver, yo fui plurinominal como diputada federal, fui una diputada federal de representación proporcional en la legislatura pasada, y yo les decía, y yo estoy a favor de eliminar los pluris, porque yo no le tengo miedo a la urna, y entonces el pasado de junio me sometí a elecciones y me convertí en la chihuahuense más votada en la historia. Ahora bien, no todos los morenistas tienen la misma percepción, entonces para esto se ha conformado esta comisión para saber cómo se van a integrar ahora las listas, si va a ser distinto, en fin. No se trata de eliminar los plurinominales, todavía no hemos dicho nada. ¿Qué dice el PT, Lilia Aguilar? Porque ha estado esta tentación de eliminar a los plurinominales desde hace tiempo. ¿Qué dicen en tu partido? Lo que nosotros hemos dicho desde el inicio, que se ha dado esta especulación, pero además la propuesta de la creación de la comisión es primero que no hay todavía una propuesta en firme, y que nosotros hemos hecho un llamado a que se sumen no solamente los partidos políticos, sino todas las personas que tienen algo que decir sobre la reforma electoral a esta mesa. A mí me parece que es inédito que la presidenta, por ejemplo, vaya a encabezar la comisión, la verdad, eso nunca ha sucedido. Pues no, porque no es lógico. Pero además, yo creo que es lógico, porque finalmente tiene que ver con el mecanismo que pone las reglas para el acceso al poder, y eso no es pequeña cosa. Y más después de los señalamientos que ha habido de la oposición, de absolutamente todo, que quieren poner, vamos a decir, sus debilidades quieren poner en nuestro movimiento. Entonces, nosotros hemos dicho con mucha claridad, una vez que haya una propuesta, el PT se posicionará al respecto, pero sobre todo nosotros tenemos también mucho que decir en esta reforma electoral, sobre todo lo que tiene que ver con la vigencia de los órganos electorales locales, de los tribunales locales, y el mismo proceso. Hay algunas propuestas ya que están sobre la mesa, digamos, desde el sexenio pasado. ¿Ustedes estarían a favor o en contra de que se eliminen los pluris? Digamos que es una posibilidad. Nosotros vamos a dar una posición una vez que esté sobre la mesa. Eso es así de claro, pero sobre todo porque fíjate bien, la propuesta ha ido desde lo que ha dicho la propia Andrea, de la desaparición o no, hasta si van a territorio y es una lista nacional. Como repechaje, el mejor perdedor, se puede integrar de distintas formas. En lista. Chihuahua, por ejemplo, ahora que decíamos que somos 2 norteñas, tres norteñas acá, en Chihuahua hay una lista B, como existe en la Ciudad de México, que es el que compite, puede acceder a la lista plurinominal, y existe una lista plurinominal. Entonces, este tipo de mecanismos, pues ahorita yo decirte
decirte así al aire, estamos o no de acuerdo en blanco y negro. Lo cierto es que no ha habido sobre la mesa la desaparición pura y llana de los plurinominales. Bueno, Laura Ballesteros, buenos días, diputada de Movimiento Ciudadano. Pues aquí, buenos días viendo ese tema de la reforma electoral, nos dice Andrea que todavía no hay una propuesta específica, nos dice la diputada del PT, Lilian, que ellos, bueno, pues verán qué pasa con los plurinominales, desaparecer o no los pluris. Mira, nosotros... Los pluris es esta gente que entra a la lista, perdón, que sí se ha desvirtuado, o sea, que sí se ha corrompido, la verdad. Decir, a ver, la intención era que los partidos pequeños, como el PT o el Verde, o como ha sido MC, etcétera, tuvieran representación en el Congreso. O grupos minoritarios, indígenas, grupos vulnerables, mujeres, etcétera, etcétera, ¿no? Personas pero ahora, pues, las listas las encabezan, pues, los líderes que no se ensucian ni los zapatos. A ver, Laura. Mira, primero muy buenos días a todas, a todos, qué gusto verles. Noches. Muy mal el servicio de Uber, lo tengo que decir, 25 minutos para poder agarrar uno, ya ni los taxis de la calle. Pero bueno, a ver, ya lo decía en la mañana Álvarez Maínez en entrevista, nosotros estaremos siempre abiertos y dispuestos a participar en todos los espacios que existan para que México pueda tener una mejor representación. México es joven, Azucena, y tenemos que estar analizando hoy, más allá de cómo la vieja política sigue queriendo hacer su agosto con una reforma electoral como esta, es cómo los jóvenes pueden tener mayor acceso al poder. Entonces tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, cómo bajar la edad para votar a 16 años, ¿no? Los jóvenes están listos, quieren tomar a México en sus manos y no hay una participación real porque... No sé, ¿qué porcentaje de jóvenes vota? Ese es el tema. No, a ver, de los 18 a los 20, ¿o qué porcentaje vota? Pues es una participación muy buena, no, casi la mitad. Porque, ahorita vemos el dato. O sea, a ver, pero por eso, pero nada más déjame terminar mi argumento. Nada más lo que quiero preguntar es, ¿en qué está basado esa propuesta? Porque nosotros hablamos con ellos todo el tiempo. Nosotros hemos visitado todas las universidades del país, prácticamente 50 universidades. Jorge Álvarez Maínez se visitó las universidades en la campaña electoral. Pero miren, por eso, nada, si me permiten terminar mi argumento. Sí, es que me llamó la atención, perdóname. Es muy importante que les demos a las juventudes la oportunidad de tomar a México en las manos. Y ellos al final están listos para participar, Azucena, pero no por las vías tradicionales. ¿Con base en qué lo dicen? Ahí te va. Ajá. No base en las vías tradicionales. Eso es lo que ellos no buscan. Por eso, entonces, si pensamos una reducción de la edad para votar, tendremos que estar poniendo en la mesa el voto electrónico. Para las juventudes especialmente, pero también para toda la población. Porque es como ellos se comunican con el mundo, es como ellos participan en su vida comunitaria, en su vida familiar, en su vida social. Entonces, claramente la vida política, que también les pertenece, tendría que hablar su propio idioma. Entonces, primero, ese es el primer punto que quisiera poner sobre la mesa, las juventudes. Y número 2, el tema de los plurinominales, pues es que parece que a Morena solo le estorban los plurinominales que no son de ellos, porque a sus coreanos parlamentarios que llegan por la vía plurinominal no los veo quejándose de las pluris. Es más, Pablo Gómez, que está a la cabeza de la Comisión Electoral, ha sido plurinominal. Bueno, Pablo Gómez fue el primero, como de los primeros pluris, ¿no? Sí, claro, sí, por eso inauguró el sistema electoral. Yo por eso insistía, ¿no? Por eso insistía cuando hablamos de la comisión que se conformó para precisamente la integración de esta propuesta, yo hablaba de que la preside una persona que ha venido luchando para mejorar los mecanismos de participación democrática de todos los grupos, particularmente los grupos minoritarios, ¿no? Pero yo quiero insistir en una cosa. A mí no me extraña que el PAN Naranja esté en contra de eliminar los plurinominales. De los 300 distritos federales en esta pasada elección, solo ganaron uno a nivel nacional. Solamente ganaron un distrito federal. No, eso es completamente falso. Eso es completamente falso. La diputada federal Lilia Aguilar, que nos acompaña en la mesa, por fin se nos hizo que viniera el PT para aclarar eso. Pero momento, a ver, Andrea. la diputada federal que está en la mesa de representante del distrito 3 federal de Ciudad Juárez, que es todo el poniente de Ciudad Juárez, que abarca desde la frontera norte hasta la salida a Nuevo Casas Grandes, y es uno de los distritos en donde los movimientos de izquierda tienen más diferencia con respecto a los movimientos de derecha. A Movimiento Ciudadano le fue del nabo en el distrito de Lilia Aguilar, que además es dirigente del Partido del Trabajo, ¿no? Pero bueno, revelada la gran mentira que nos comparte aquí el día de hoy, Laura, yo sí les quiero decir una cosa. Ahora le pregunto. En Chihuahua, en Sonora, en Baja California, de momento son los estados en donde recuerdo. Hace 2 semanas, la oposición, el PAN, el PRI, Movimiento Ciudadano, el PAN Naranja, convocaron a ruedas de prensa para acusar a la reforma electoral de antidemocrática. Y no hay ni un solo punto, ni una sola coma redactada de esa reforma electoral. ¿Ustedes ya fueron invitados a alguna conversación? No la tengo porque yo la presidenta dijo antier a nuestros coreanos parlamentarios y estarán bajándonos los siguientes horas. Y a lo mejor se les dan las invitaciones. Pero lo que nosotros hemos dicho, hemos que si hay una pluralidad
no tenemos por supuesto que participar, hay que hablar para que la gente pueda tener participación y pueda acceder al poder. Por eso, de nuevo, a mí concentrar la conversación otra vez en las viejas cúpulas, en la vieja política, que una reforma electoral de este calado salga de manos del Poder Ejecutivo debiera preocuparle a todo el país. Que menciono, ya que estamos no en es una común presidencia y imperial. no es como un flujo normal. Pues, tendría que haber más o sea, bien viene de la una oposición y ustedes lo participación, saben en el claro, PT, diputada. de toda la comunidad, ¿no? Y ya no estamos en una presidencia imperial. Entonces, si vamos a cambiar el régimen político, tendremos que empezar a tener nuevas prácticas también. Y de nuevo, ¿cómo la comunidad va a acceder al poder? Porque Morena es el partido más caro del mundo. 30,000 millones de pesos se le han dado en los últimos 10 años. Así, ¿quién no va a ganar elecciones? Y lo que preocupa es qué ciudadano de a pie puede tener la capacidad de competirle a Morena con este aparato electoral. Ojalá que esto que están diciendo de disminuir las prerrogativas, empezando por ellos, sí suceda. ¿Y ustedes están de acuerdo? Porque ellos tienen, claro, ¿Sí? porque ellos, Bueno. nosotros hemos propuesto esto desde Excelente. siempre. Nosotros Bueno. estamos trabajando Listo, nuestra propia primer acuerdo. propuesta. Algo bien. A ver, ¿el PT nosotros también está de estamos acuerdo con trabajando que les nuestra quiten propia dinero? propuesta, porque Ay, la vamos al hemos corte. tenido propuestas espérenme siempre. tantito. Regreso con la diputada del PT, Lilia Aguilar. Hay 5 minutos. A ver, nos quedamos con la diputada del PT, Lilia Aguilar. Déjame preguntarte, Lilian. A ver, aquí se ha hecho un debate muchas veces respecto a cuántos distritos ganó el PT por sí solo y cuántos con alianza. Andrea dice que el PT ganó. Bueno, me parece que fueron cerca de 30 y... Nosotros tenemos ganados en coalición 26, Sí, 4 sí. solamente PT, entre ellos está uno de Oaxaca, uno de Guerrero, donde pues el PT tiene una fuerza importante. Ahora, yo entiendo A ver, nada más déjame, porque Laura ha tenido siempre esa duda y yo ya la quiero aclarar. Ah, no, yo no tengo la duda. O sea, tú ellos dices que el por PT sí solos no ganaron un solo no distrito, gana es el por PT. la alianza. Yo no coincido. No, eso no es Es cierto. por la No, alianza. hay eso unos es en cierto. donde No, nosotros se enfrentaron a nosotros. nosotros Los hemos mostrado en aquí. Oaxaca tenemos la diputada Araceli, se me olvida el apellido, es diputada con Pero nosotros. fueron sin alianza en Oaxaca. En Solos. alianza fuimos solos. Correcto. O sea, sí. Inclusive el Verde y Morena fueron en una coalición distinta a la de nosotros. El Claro que lo podemos Recientemente. ver los datos, nosotros lo tenemos documentado y lo hemos mostrado aquí muchas veces. Pero finalmente me parece que esa discusión se vuelve un poco... Era nada más porque nos importa que se diga la verdad aquí en pero esta es que, a mesa. ver, Lo que es con lo que datos. es, Laura ha dicho en ¿verdad? distintas ocasiones que disfrazamos morenistas de petistas y que así hicimos la distribución de los convenios de coalición para que ganaran, ¿no? No, eso es Pero mentira. aquí está el ejemplo de que no, es dirigente del Partido del Trabajo, Lilia Aguilar. Estamos diciendo que es integrante ganaron de la elecciones coordinadora nacional. con la coalición de Morena y No, pero Movimiento yo entiendo- Ciudadano yo por sí entiendo la solo narrativa ganó que- yo también entiendo un la porcentaje de narrativa la que votación tienen que no sin tiene el coalición. PT. Ganó solo un distrito a nivel El PT nacional. tiene más o menos el 3% de la votación a nivel que nacional dices en la es que última elección. Fíjate, Más o Susana, menos. ni un solo distrito Movimiento federal de Ciudadano Nuevo León tiene el ganaron. doble. Ni un A ver, solo. Y ustedes tienen Uno solo 50 Jalisco. diputados Pero- federales y pero nosotros yo- tenemos yo 27 diputados simplemente- federales. yo simplemente En la diría, elección a del ver, Congreso, ese porcentaje no se refleja Bueno, en la eso- conformación. a ver, Eso es lo que eso nosotros es estamos mentira. diciendo. Veracruz es la demostración más clara para ustedes y para nosotros, que nosotros somos ¿Tenemos un o no el partido, doble de un partido votos para en el Congreso crecimiento. que ustedes, No lo sé, Lilia? porque Sí yo no lo estoy tenemos. atenta de Movimiento Sí lo Ciudadano, tenemos. con todo Bueno, respeto. pero tampoco no representa Pero, la conformación pero de lo la que votación sí, del lo Congreso. que A ver, sí pero tengo sabemos, que a ver, decir, pero sabemos lo los que sí números. tengo A que ver, decir para nosotros. Aguántenme. ¿Cuántos diputados tiene MC? 27. ¿Cuántos el PT? Uno ganó por. 39. Bueno, sí tiene más. Ahí ya está Y el dato. nosotros tenemos el pero doble en de MC votos solamente que ellos al ganaron Congreso. uno. Pero en MC solamente Y ganaron Tenemos el uno. además, doble. Pero y No va a además pasar. yo pondría Una por sobre una, la porfa. mesa, Una más por una. allá, Nada más déjame es que acabe que el PT. es mucho Una por más una. difícil cuando nosotros estamos identificados en un movimiento donde a veces mucha gente, a ver, a mí me pasa, yo soy dirigente del PT, fundador de este partido, y en Chihuahua, si yo voy a pedir el voto, la gente dice, habrá Morena, PT o Morena. La identificación, la mezcla, para nosotros es mucho más difícil diferenciar el voto que para ustedes, que con un discursito de la vieja política y no sé qué se Y quieren todos vienen de los diferenciar. partidos políticos del PRI y del PAN. O sea, yo simplemente diría, para nosotros es mucho más complicado y aún así nos hemos mantenido nuestro movimiento como una fuerza pujante. El ejemplo claro es Veracruz. Nosotros estamos ganando 30 municipios en una construcción de una campaña de un mes. Completamente distinto a lo que ustedes han hecho. Gobiernan 2 estados y aún así ni con todo el dinero, del mundo que pusieron en Veracruz, pudieron, nosotros Durango. nos replegamos a eso en una alianza donde nosotros fuimos separados del movimiento que era ¿Así fue? Morena y el Partido Verde. Unos espectaculares que veíamos ahí que decían el PT es la verdadera 4T, ¿no? Izquierda. Pero bueno, No, a ver, yo la quería verdad, decir, Yo soy representante yo lo que del vine Partido fue a Político, esto. les quiero decir una Ese cosa. ejemplo El Partido del Andrea, Trabajo fue el primer partido político en llevar a Andrés Manuel López Obrador a una Somos- candidatura. Por eso sé que son la verdadera a ver, 4T. yo soy de Morena y yo fui dirigente nacional de Morena y yo entiendo Pero la fuerza que también tiene, pero fueron- yo también reconozco Oye. la importancia que tienen nuestros hermanitos Pero también del fueron Partido con del Trabajo. Peña, ¿no? Nosotros fuimos con ¿Con quién fueron? ¿Con ustedes. Felipe?
No, claro que no. Ese fue Movimiento nunca. Ciudadano con Ricardo Anaya. Nunca. ¿Con quién fue el PT? Ricardo Nunca Anaya hemos llevó ido, a hemos Movimiento ido en Ciudadano una a la elección campaña. No, es el presidencial. verde, claro, No, perdón, bueno, perdón, sí, esos no, son no, sus no. otros compañeros. Nosotros somos, y los El PT, sostenemos, tienes razón. somos Sí, el primer Partido partido de Verde, la cuatro. Tienes razón. Bueno, a ver, creo que este ejemplo es muy importante precisamente para poner sobre la mesa porque Es que es yo también fui importante una candidata al PT. reforma electoral, ¿no? Una reforma electoral que le ponga fin tajante a esta sobrerepresentación que a la mala el PT y el Verde se ganaron por su alianza con Morena. Y de nuevo, otra vez los datos que son fríos. El porcentaje de votos en la elección del 2024 al Congreso, no estoy hablando ni siquiera de la presidencia, al Congreso, Movimiento Ciudadano tuvo el doble de lo que tuvo el PT y el PT tiene 38 diputados y nosotros 27 y el Verde ya ni hablemos, ellos también tienen muchos menos porcentaje de votos que nosotros y tienen muchos más diputados, le pegan casi a los 80. Y luego además se pasaron diputados entre ellos ya empezada la legislatura, recordarán, para poder formar sus bloques mayoritarios. Estos fraudes son los que una buena reforma electoral debería de evitar, porque no puede valer menos el voto de la gente que vota por Movimiento Ciudadano por haber decidido ir solos. No se le puede castigar a los partidos que Esa es deciden decisión de ustedes. no ir en coalición. Y la Constitución además apoya a los partidos políticos Como la Constitución y no permite que se permite cambien los las diputados federales de coaliciones. bancada. A ver, datos que me habías pedido. El 61.53% de participación tuvieron en la elección pasada los jóvenes de 18 años. Se ubican entre los grupos de edad que más votaron en la elección de 2024. Aún así hay que ¿Y por quiénes votaron? reconocer que fue la elección con más baja participación ciudadana en de toda la historia en los últimos 18 años, esta última elección. Las mujeres, de hecho, y también una parte de las juventudes fueron quienes menos votaron. Por eso hay que reforzarles. Y nosotros decimos otra vez, si los jóvenes están comprometidos con México y México es joven, tendremos que abrirle los espacios para Bueno. que voten de la misma Cada manera quien en la que jala ellos se como conectan para su con el mundo, agua ¿no? para su molino, la Claro, verdad. porque Pues la los jóvenes expectativa nos del parece Movimiento que debe de Ciudadano ser piensa el que grupo los y jóvenes los van a niños votar más por Movimiento importantes para Ciudadano. trabajar en el país. O sea, Eso es perdón, falso. es que yo no sé en qué La mayoría momento van a votó por pensar Movimiento. realmente en lo que se necesita en una Eso es reforma falso. electoral. Movimiento Ciudadano, pues los jóvenes, porque Que entren creen los jóvenes ustedes a que los participar en jóvenes el están país. con ustedes. Cosa que es falsa. En 2018 Morena la elección de quiere Andrés Manuel cambiar López los Obrador, los plurinominales mayores porque- primovotantes Pero nosotros votaron queremos por... Porque que el país en confía sus manos. que Morena, la un tema de votación les va a Morena o de MC. favorecer. Nosotros reformamos la Constitución, por ejemplo, en la legislatura pasada, producto de una iniciativa de una servidora, para reducir la edad para poder votar y ser votado, sobre todo la segunda parte a partir de los 18 años. ¿Por qué? Porque la participación política Sí, claro. pues es Sí. en dos sentidos. O sea, si tengo derecho a elegir, tengo derecho a ser electo. A votar y ser también, votado, ¿no? sí. Y pues, me permiten constituir empresas, puedo ejercer la patria potestad de niñas, niños, adolescentes. Puedo privar de la vida a una persona si soy convocado a combate en el ejército mexicano. Tengo que pagar impuestos y no podía ser electo. Y entonces modificamos la Constitución. Esto de que Movimiento Ciudadano es el partido de las juventudes, yo no me la creo mucho. No, pues, porque pero además las redes yo fui la sociales. diputada Para federal las más nosotros joven. voten Yo por fui la nosotros diputada federal o más no, joven en la voten por legislatura Morena, pasada o y no, soy hay la que trabajar senadora más para las joven en juventudes esta y para la legislatura. niñez. Mira, Nosotros la niñez no encantados de vota. fortalecer los Y hay que mecanismos trabajar que por la niñez permitan que las también. juventudes participen más. Ahora bien, se requiere muchísima educación cívica y me parece que tenemos que hacer un acompañamiento muy serio hacia las juventudes que lamentablemente pues se encuentran en situaciones de apatía con respecto a la participación política. ¿Y No, quién no no se trata quisiera nomás de estar decir, ahí? Porque, bueno, reduzcamos solo la nos edad a enteramos de partir de los escándalos. 5 años para que los niños puedan votar. O sea, no se trata de eso, ¿no? No es populismo electoral. Es cultura o sea, política. Es educación cívica. Exacto. Andrea, ¿qué te dijo la presidenta cuando fueron al Palacio? Bueno. Me quedé con esa duda en las vacaciones. No podías dormir. No, podía no, dormir. no. No, en serio, fuiste con Arturo Ávila. Sí, ¿Qué pasó ahí? Nuestro compañero Arturo es el vocero de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados. Una servidora es la vocera de la bancada en el Senado de la República, en ambos casos del grupo parlamentario de Morena, y tenemos mucha coordinación entre equipos de comunicación, porque pues naturalmente los insumos argumentativos para la defensa de las políticas públicas que ha implementado el movimiento de la Cuarta Transformación emanan de los resultados que ha tenido la misma, y para conocer los resultados pues accedemos a información que comparte, por ejemplo, el INEGI. Fíjense nada más, ya lo han Hace mucho tratado que no ustedes veía el día a López de hoy. Obrador. Lo traigo Lo nuevamente extrañas. a colación. 13 Te ayudo. A ver. millones de personas salieron de la pobreza de 2018 a 2024 y casi 2 millones de personas salieron de Incluido la Andrés pobreza Manuel López Beltrán. extrema. Entonces, bueno, yo no Eso sé a qué sí. pobreza se refieran ustedes, me parece una burla a la gente No, que no no, puede no, comer burla 3 no, veces parte al de día. Morena hacia la No, población. a ver. No, Estamos hablando de es cosas un serias. En nuestro comentario país político. tenemos personas que no comen 3 veces al día, que a duras Así es. penas le untan un poquito de frijolito a una tortilla de maíz y están en la Sierra Tarahumara. Que por cierto, esta cifra, fíjense, 13.4 millones de personas salieron de la pobreza. El estado de Chihuahua fue uno de los únicos 3 estados a nivel nacional en aumentar la pobreza.
no hubo reducción, sino que hubo un aumento en donde Chiapas, gobierna ¿no? Acción Nacional. No, Chiapas. no está dentro de los tres. No. Sí. ¿Cuáles son los otros dos? Me parece que hubo, tendré que Chiapas, revisarlo, pero no es Oaxaca, Chiapas. Hay ¿no? un plan que se llama el Jalisco Plan y Nuevo Lázaro León, de las cifras Cárdenas. también más Más importantes bajas. en reducción de Ujú. pobreza. Lázaro Cárdenas, que se dedica al rescate precisamente de estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Precisamente estados en donde los integrantes de Acción Nacional, su principal propuesta era deshacerse de los mismos. Recordarán ustedes a Gabriel Cuadri, que decía que México no salía adelante porque tenían teníamos a a Oaxaca, Guerrero, de Chiapas, que es donde se concentra el corazón cultural de México, ¿no? O sea, la magia, Esto pero se bueno. reconoce, ¿no? Entonces, A ¿por ver. qué Desde fuimos la a mesa Palacio? pasada, Pues porque que nos dijimos coordinamos que en materia de esto es un comunicación y avance ya está. Lo que muy pasa es que Entonces hubo la mucho... presidenta la citó nada más para decirles muy bien, muy No, mal. de ninguna forma. Adelante, ¿cómo de ninguna están? forma. Es una coordinación entre equipos de comunicación y lo hemos hecho desde siempre. Son compañeros que tienen andando con nosotros las calles, los barrios, las localidades, municipios, de todas las entidades federativas desde hace muchos años, desde hace Laura. décadas incluso. Sí, bueno, a ver, Movimiento Ciudadano siempre ha tenido propuestas sobre la mesa y además resultados de nuestros buenos gobiernos naranjas. Sobre la reforma electoral, nosotros hemos tenido siempre desde hace más de una década una propuesta sobre la mesa que incluye la reducción de financiamiento, que incluye también sin duda el reforzamiento de la participación ciudadana, que los ciudadanos puedan acceder al poder. Yo no estoy de acuerdo con esta premisa que dice que si los jóvenes votan por uno o por otro partido es por eso que hay que atenderles. Las niñeces, por ejemplo, no votan, las niñas y los niños no votan y nosotros desde un principio hemos dicho que son el corazón de nuestro país. Lo más importante, nuestro proyecto político está basado en la escucha y, por supuesto, en la atención a las niñeces mexicanas. Entonces, a mí me parece que si los jóvenes están listos para participar, pues hay que abrirles las puertas. Número 2, el tema de la reducción de pobreza. Nuestros buenos gobiernos, Jalisco y Nuevo León, bajando como ningún otro estado en la República los indicadores y hay que seguirle porque la gente necesita más bienestar. Regresamos. Andrea Chávez, Lili Aguilar, Laura Ballesteros, aquí con nosotros. Bueno, a ver, el Tren Maya. Carísimo, Andrea. Y bueno, pues ayer tuvo un segundo accidente, o sea, pues incidencia, lo que como le quieran llamar, fue un accidente que no costó vidas ni heridos, afortunadamente, porque nadie lo celebra. Bendito Dios. Pero es una alerta de seguridad, la tercera alerta de seguridad. Sí, bueno, yo quería hacer una reflexión como muy profunda sobre los trenes de pasajeros, acotando en principio que, bendito Dios, no existió ningún accidente. Que, Un accidente sí. En términos pero, humanos, ajá. ¿no? O sea, que no hubo una afectación humana, que no hubo una lesión, que se pudieron reanudar las operaciones en menos de 50 minutos, existió un ligero retraso y en realidad de forma logística no representó un problema para nadie, tampoco para la pasajera que iba a abordar un vuelo hacia Brasil, me parece. Y yo quiero promover esta reflexión porque nosotras, Lilia y una servidora, representamos una de las únicas entidades federativas en donde hay tren de pasajeros, como es el Tren El Chepe. Chepe, Ustedes lo conocen, ajá. yo estuve hace un par de días por allí. El Tren Chepe tiene, fíjense nada más, el tren, digamos, completo, el que data de hace muchos años, cerca de 650 kilómetros de extensión. Y el Tren Chepe Express, que es el popular que ustedes conocen en redes sociales, tiene 357 A kilómetros. ver, espérame, ¿cuál es el que no conozco? El grande viejito, digamos. Ajá. ¿Que también hace recorridos turísticos? ¿o Sí, no? también, pero son diferentes. no es más vistoso, no es tan vistoso para el turismo como es el otro, ¿no? Ok. ¿Pero funcionan los dos? Funcionan los dos. O sea, el Uno es de viejito- Chihuahua Ajá. a Mochis y otro es de Krill a Mochis. ¿Y el chiquito cuántos kilómetros? 357. Digo, el viejito. El viejito 650 Ajá. y el nuevo, el Tren Chepe Express, 357 kilómetros. Ok. Todos los años hay percances de vía. Todos los años. ¿Ah, sí? Sí, todos los años. Por ejemplo, en 2022 hubo uno en Choix, en 2021 hubo 2 en Divisadero, y así podríamos irnos todos los años. No, Porque pues, qué miedo. es normal, se llaman percances de vía, en donde el buggy tiene un descolocamiento de la vía, o alguno de los carritos también tiene una cosa. Es normal. Ahora bien, No, es normal. a ver, no quiero decir que sea normal por, digamos, simplificar el hecho, pero quiero decirles que ocurre todos los años en nuestro país y podríamos dar muchos más ejemplos en Francia, en España, allá donde sí existen trenes de pasajeros. Se Japón. tiene que revisar. No tiene un solo incidente. Pues yo ya les dije 2 en O México. Shinkansen. Yo ya les dije 2 en México de trenes de pasajeros particulares que emanan de la entrega de concesiones que hizo Ernesto Zedillo con la privatización de los trenes, que después de ser presidente de la República con la puerta giratoria, formó parte de sus consejos de gerentes y tiene casi 3,500 acciones de Union Pacific, por ejemplo. Entonces, estamos desacostumbrados a ese tipo de percances. ¿Por qué? Porque no hay trenes de pasajeros en nuestro país. Ahora No, bien, pero hay trenes de fíjense nada pasajeros más, en el mundo fíjense nada más. que El no Tren tienen Maya, estas incidencias. Les dije incidentes del Tren Chepe Express que tiene 357 Bueno, lo kilómetros. vamos a ver. El Tren Maya tiene 1,500. Kilómetros. 1,500 kilómetros.
multiplíquenlo. O sea, No, ¿qué pero, tan más bueno, no grande sé, a es? ver. ¿Qué tan más A ver, grande es Laura. el Tren Maya? Entonces, quiero decir, enhorabuena por la transparencia, enhorabuena por la acción rápida, pronta, enhorabuena por la información que nos compartieron en la conferencia mañanera y estaremos esperando el peritaje que haga la Fiscalía General de la República, tanto Fíjate, de la Comisión. Muy bien, felicitaciones a todos. A ver, espera, A ver, nada más déjame dar un este- dato. No nos comparemos con los que tienen fallas. No, No, bueno, el Chepe, vamos a averiguar. No quiero, Pero ¿sabes quiero qué? comparar A con los ver, que tienen fallas, pero quiero decir, el tren, ocurre. el tren bala, Ocurre. el tren Y bala, la oposición nos sale gritando. el tren bala de Japón Sí. tiene 2.951 kilómetros en operación. Sí, sí. Y Cero qué bien, incidentes desde ya. hace 50 Yo años. les acabo de decir Cero, 2 incidentes cero, cero, cero. del tren Chepe Express. Casi, casi, sí, que pero está el PRI en robó México más, también. ¿no? Y yo no vi a Bueno, nadie de la a ver, oposición El brincar. Chepe chocó más. No se trata de eso. Se trata Porque de Ernesto decir, Cedillo no sé qué. los a ver, percances yo lo que quisiera viales decir existen. es lo siguiente. Laura. Afortunadamente no hubieron pérdidas humanas, es lo primero que tenemos que poner en la mesa. Y no hubieron percances ni vidas humanas perdidas porque no tiene pasajeros el Tren Maya. Ese es el problema. Por eso cada Pues que vez que iba lleno, sucede el algo vagón. con el Ayer Tren mismo Maya, hubo un lo que nos descarga. remite es a pensar si era una buena idea haber hecho un gasto como el que se hizo y además a costillas del impacto ambiental que trae 500,000 la afectación millones de la pesos selva fue el maya, costo, ¿no? hasta Que ahora. además con un presupuesto, o sea, no solamente las afectaciones a la selva maya como un impacto directo al corazón de la sostenibilidad y la creación de resiliencia en nuestro país, sino también presupuestal. Fíjense que casi el 80% del anexo 16 del presupuesto de nuestro país, que está dedicado precisamente al cambio climático, se destinó al ejército mexicano para construir al Tren Maya. Por eso, cuando suceden este tipo de percances, pues claro que nos remite a volver a decir el Tren Maya, como se construyó, donde se construyó y para lo que se construyó, no era una alternativa de transporte para la gente, fue un capricho del presidente de la República anterior y que le quitó el presupuesto a nuestro país para combatir a la crisis climática. No lo dejaremos de señalar desde Movimiento Ciudadano. Diputada Lilia Aguilar. Pero ¿cuál sería? O sea, un poco, yo entiendo que sea un bonito discurso, insisto, a través del Movimiento Ciudadano, pero lo cierto es que estamos hablando de cómo conectabas Oaxaca con la península de Yucatán y cómo dabas desarrollo a eso. Con otro trazo. O sea, Había otras propuestas de a mí me transporte. parece que, insisto, Era es un otro bonito trazo, discurso, sin no embargo, para afectarnos la viendo selva maya. viendo el tema del accidente, yo lo primero que resaltaría, primero, no hay percances con vidas humanas, primero. Segundo, el tema de la transparencia y que hoy todo el mundo estemos atentos de qué está pasando con el Tren No, Maya. pues sí, porque a mí chocó. bueno, ¿No? no chocó, hubo un percance de No, sí vía chocó. Percance vial. un percance de vía. ¿Chocó? Y eso falla y a mí me parece, o sea, cosas a destacar, positivas y negativas. Bueno, se tiene identificado qué es lo que pasó, creo que eso es importante. Segundo, que hoy día no sabemos, hoy lo dijeron en la mañanera, no sabemos por qué hubo el cambio de vía en el buggy, creo que eso sí Que hay no debió pasar. sí, que eso no Claro, debió que no pasar, debió pasar. pero Ajá. hay una responsabilidad clara y sabemos qué es lo que está pasando. Y en el tema de los accidentes o no en este tipo de transporte, no estamos exentos, o sea, también hay que decir, si no es que sea inefable ni perfecto este sistema de transporte, como no lo es ninguno, Azucena. Perdón, es que y yo eso hay tengo que muy fresco decirlo. Japón por Andy, porque yo estuve ahí, pero en el otro barrio. No, y además Pero, imagínate, pero, sí, bueno, a ver, en cero la- percances. A nosotros nos encantaría tener muchísimos de esos trenes en México. Claro, Ajá. pero Qué para bueno. eso necesitamos Sí, para allá vamos, desarrollo. para allá vamos. Y eso es, y para tener Pero este es que tipo de aquí en desarrollo. la página del Tren Maya dice que es lo más altísimo en tecnología y yo seguridad. escuché la intervención que hubo antes sobre esto y tú dices, bueno, y dice que es de primera. A ver, es de primera. Yo lo conozco. Y Ajá. los incidentes y los accidentes, creo que no vamos a estar exentos. ¿Tú lo conoces? ¿Tú lo yo conoces? lo conozco también. ¿Tú lo conoces? Sí lo conozco. Es precioso. Bueno, es muy bonito, pues sí, pero pues que... Pero miren, por no- ejemplo, no los que no habitantes tengan de Chetumal, accidentes. En la Unión los habitantes Europea, de en la Unión Chetumal no Europea pueden tomar hay el tramo. 600, Laura, hay ya ves, 600 Los habitantes, accidentes. A ver, los una por una. habitantes de Chetumal 600 no pueden usar el accidentes, Tren Maya María. porque es caro. Y siguen Sí es usando caro, taxis sí es caro, sí es muy caro. inseguros Sí. entre varios para poder A ir, ver. Pero por se ejemplo, a deja- trabajar. Ahora, porque déjame dice que termine no la es diputada opción vial del para PT. nadie cuando ha tenido 1,5 millones de pasajeros en año y medio. O sea, se contradice, ¿no? O sea, primero dice, no es opción para nadie, y luego de pronto dice que sí, y Pues luego, es o sea, poquito. oye, pueden usar. A ver, 1,5 es muy millones caro para usuarios. A ver, ellos. nada más decir, en la Unión Europea los accidentes el año pasado todavía es de sobresalir, que disminuyeron 600 accidentes en vías férreas en el tren de pasajeros en la Unión Europea. En cuál- perdón, perdón, ¿cuál- no cuál estamos es- hablando... pero ¿cuál es el dato de la Unión Europea? ¿De qué en tren? general hubo del 2024 al 2023 600 accidentes menos
muertos en la Unión Europea, nada más para Ajá. que veas, de 1.800 en total. Entonces te estoy diciendo que este tipo de incidentes no están exentos, ni en Japón, probablemente, eso sí no tengo el Y dato. otros seguro, el AVE, pero no sé. en la La Unión... ferroviaria de España es mucho más grande que la de Japón y tiene decenas. ¿Cuántos kilómetros Pues, tiene? voy a preguntar el dato, pero es la segunda mayor después de China en el mundo, ¿no? O sea, Nuestro encima de Japón. país, a ver, Entonces, y tiene decenas de Bueno. incidentes de este tipo. Nuestro país está urgido de inversión en transporte público para la gente, no de caprichos No, de a ver. reyes y de No, virreyes. no, 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 no. 500 Otra vez mil Movimiento millones Ciudadano de dándole la pesos, espalda además de no a la impactar gente. la crisis ambiental y La la mayoría- selva maya, ONU Habitat pudieron avaló haberse el invertido proyecto para de modernizar Tren todo el Maya. transporte público ONU del país. Habitat, ONU Poner Habitat, ¿ubicas metro, ONU poner Habitat, líneas de Laura? metrobús. Y lo que quería un ¿Sabes poco qué es ONU explicar Habitat? de las Aguántame, personas que habitan, por ejemplo, Chetumal, cuando van a ir a ONU trabajar a Habitat Bacalar, avaló tienen que seguir el usando Tren otros Maya. medios porque les es Pero muy ahora se caro les- usar el Tren Entonces, Maya. aguántenme. Entonces, ¿funciona o no si era funciona? para un tema de transporte, debieron de haber pensado precisamente transporte que lo como un usara metro, la pues, gente ¿no? común y corriente y de a pie. ¿Cuánto Y no cuesta? lo pensaron, así La lo opción más pensaron como un ecológica trenecito de Disney, impactando severamente la selva maya. Y la verdad es que el ONU problema Habitat también avaló el es de nuevo programa del Tren Maya. el número de proyecto del pasajeros. Tren Fíjense Maya. nada más, Laura en Ballesteros, promedio, Aguántame, porque no les en entiendo. promedio, el número de pasajeros de las líneas ferroviarias son 80,000 pasajeros por día. ¿Saben cuántos traslada el Tren Maya? 3,000. Ahí están los datos para el gasto que de Bueno, tal nuevo vez tiene que ver la mala fue publicidad tomado que le del da anexo Movimiento 16 Ciudadano. para Pues, lo el que combate quedó al cambio llamar. climático. Dice, Adelante. a ver, Laura Ballesteros vino a decir aquí que no fue opción. ¿Sabían ustedes que el Tren Maya se pudo hacer? Porque era una de las únicas vías que no fueron concesionadas desde la administración de Ernesto Zedillo y ratificadas en la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto, porque ellos no veían la viabilidad de invertir en el sureste de México. Ellos no veían la importancia de invertir en el sureste de México. Por eso habían dejado abandonada la posibilidad de concesionar los trenes de pasajeros en esa región Invertir de en el nuestro sureste país. no es urbanizar Invertir la en selva el maya, ni sureste es entregársela a los fundamental y es lo que nos ha desarrolladores permitido inmobiliarios. sacar Laura, a es que con más este de Tren Maya 13 se millones de pudo haber personas de hecho la otro pobreza. trazo. Termino, Se concluyo. pudo haber hecho otro trazo. Quiero 30 insistir en segundos. una cosa. ONU Habitat avaló el proyecto del Tren Maya. La opción más ecológica para el traslado de pasajeros y de carga son los trenes. Así que no venga el pan naranja a decir que el impacto Pero nunca hemos dicho medioambiental. que los trenes no se el hagan, departamento que se hagan en donde muchos vive trenes en el Laura país, tuvo pero impacto no con ambiental. no con la el calle tren, que no con usó la para selva maya. venir a Grupo Fórmula tuvo Vamos al impacto corte y regresamos ambiental. con la conclusión. Fin.